Muy bien, vamos a ver el tema razones trigonométricas de ángulos agudos. Ya, En primer lugar, debemos considerar un triángulo rectángulo. Mira, acá tenemos un triángulo rectángulo. Acá ubicamos el ángulo recto. Tenemos un ángulo teta. Asimismo, eh, tenemos que este es un cateto. Recuerda que en un triángulo rectángulo, estos lados del triángulo rectángulo se llaman catetos. Más o menos, ¿te acuerdas? Y estos son los catetos, ¿ya? Y el lado más grande se llama hipotenusa. ¿Ok? Entonces un triángulo rectángulo tiene dos catetos. Este cateto y el de acá. Como acá tenemos un ángulo agudo, este cateto de acá, como está al frente de teta, se llama cateto opuesto a teta. ya, Y el otro cateto se llama cateto adyacente al ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto a catetos? Tenemos cateto opuesto y el de acá, cateto adyacente. Siempre se cumple acá que la suma de estos dos ángulos internos dan como resultado 90 grados. sí, Son ángulos complementarios, así se les llama. Y acá se cumple, se verifica el teorema de Pitágoras. ¿Si has visto el teorema de Pitágoras? sí, El teorema de Pitágoras dice que los catetos lo elevamos al cuadrado. Este cateto lo elevamos al cuadrado. Este otro sí, también lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y será igual a la hipotenusa al cuadrado. sí, Entonces, acá vamos a ver las razones trigonométricas. Recordamos en aritmética una razón es una comparación que se da entre dos cantidades, ¿no? Habíamos visto si es mediante la sustracción es razón aritmética, si es mediante una división es una razón geométrica. En este caso vamos a hablar de una razón geométrica, sí, ¿ya? Es del tipo razón geométrica. Entonces, acá está todo el cuadrito que necesitamos. Acá está todo. Tenemos un triángulo rectángulo, acá está el ángulo agudo. eh, este lado BC sería el cateto opuesto, ¿verdad? Alfa. sí, Lo estamos representando por A. Este será el cateto adyacente y acá tenemos la hipotenusa. Entonces son 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿A qué sí, es igual el seno? Al al cateto opuesto entre hipotenusa. entre hipotenusa, Este es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno, que es igual al cateto adyacente, acá está, entre la hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Cotangente es igual cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Y la secante es igual hipotenusa entre cateto adyacente. La cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Acá nos sí, damos cuenta que la cosecante es la inversa del seno, porque seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y la sí, cosecante es la inversa. Entonces, ujú, y acá tenemos que estas razones trigonométricas son inversas. El seno con la cosecante son inversas. Y coseno con secante también son inversas.
De igual manera, mm, acá tangente con cotangente son inversas. ujú, Son inversas, se dice que su producto es igual a 1. ¿Ya? Eso es para el ángulo A. Para el B es similar. Para el ángulo teta, el cateto opuesto será el de acá y el adyacente será el de acá. La hipotenusa siempre es la misma, no varía. sí, Entonces, como ya sabemos la definición de las razones trigonométricas, entonces vamos a ver ahora algunos ejercicios. Muy bien, acá tenemos la práctica de clase. Ya. ¿Puedes leer qué dice ahí? sí. En un triángulo rectángulo la hipotenusa es 13 y uno de los catetos es 12. En el valor de la cotangente del ángulo opuesto al lado menor en un triángulo. Ujú. Entonces, en primer lugar, vamos a dibujar Nuestro un triángulo. triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. La hipotenusa es y uno de los catetos es 12. Entonces, la hipotenusa, ¿cuánto mide? 13. Mm, 13. Y uno de sus catetos mide 12. Podríamos tomarlo acá o acá, cualquiera de los dos. ya. Ya vamos a ponerlo acá. Cotangente Voy a del hallar ángulo. el valor de la cotangente del ángulo opuesto al lado menor. Primero vamos a encontrar acá, este lado, cuánto mide. Como no sabemos cuánto mide, lo representamos por X. Y ahora aplicamos teorema de Pitágoras. X al cuadrado más 12 al cuadrado igual A 13 al 13 cuadrado. al cuadrado. Esa ecuación lo puedes resolver. Sí. A ver, adelante, por favor.
5, profesor. Correcto. Sí, Y acá tenemos que x es igual a 5. Muy bien. Como x es igual a 5, entonces ya lo representamos. Ahí está, x igual a 5. Vamos a hallar el valor de la cotangente del ángulo opuesto al lado menor. ¿Cuál es el lado menor? 5. Este, ¿verdad? Sí, Entonces, del lado menor vamos a ubicar el ángulo opuesto. El ángulo opuesto al lado menor será el que está de acá. Mira, este es el ángulo opuesto al lado menor. ¿De acuerdo? sí. Acá está el ángulo opuesto. Entonces, por acá ubicamos el ángulo alfa. Y de ese Ya. alfa, ¿qué vamos a hallar? La cotangente, Tangente, ¿cierto? la tangente, sí. Vamos a hallar la cotangente. Entonces, acá vamos a escribir cotangente de alfa, que es igual. Habíamos visto en la teoría que cotangente es igual cateto adyacente entre cateto Puesto. opuesto. Muy bien. Cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto adyacente a alfa? Cateto opuesto es 5. Entonces, ¿cuál será el adyacente? 12. 2. 2. Entonces, cateto adyacente es 12. Y el cateto opuesto es 5. 5. El cateto opuesto es 5. Entonces, la respuesta es 12 quintos. Ah, ya, Exacto. La clave es la A. sí. ¿Entendió? Sí, profesor. Ok. Este ejercicio es parecido, ve. ¿Qué tal si lo intentas? A ver. Sí,
La A, profesor. La A, Ujú. Tangente del ángulo. cotangente es cateto opuesto entre, digo, cateto adyacente entre cateto opuesto, ¿no? Ujú. Cateto adyacente es 24 y el cateto opuesto es 7. A 7. 24 sobre 7 Ah, no. es la C. ¿Ya? Bien. Claro, 7. Catetos están en relación de 18 a 24. Un triángulo De está acá en relación. escribimos 18 y por acá 24. Entonces hay que hallar la hipotenusa. 18 al cuadrado más 24 al cuadrado igual x al cuadrado. Incluso acá podemos simplificar el asunto. Dice que los catetos están en relación de 18 a 24. 18 entre 24. Podemos simplificar acá. Ya, Mm, vamos a simplificar acá. mm, Sacamos sexta, ¿verdad? Sí. Queda 3. 3 y 3 y Nos queda 8. No, 4. 24 entre dieciséis. 6, 4. Sí. Entonces, ponemos acá 3, 4. Le ponemos X, aplicamos Pitágoras X al y nos cuadrado. va a quedar 5, ¿verdad? Sí. Muy bien, X es igual a 5. Sí. Ahora vamos a hallar el coseno del mayor ángulo agudo. A mayor lado, mayor ángulo. Por ejemplo, este lado mide 3. Quiere decir que este ángulo debe medir menor que el de acá, porque este lado es mayor, entonces este ángulo debe ser mayor. Sí. Entonces acá ubicamos alfa. Nos pide hallar coseno de alfa. Pero coseno es igual cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto adyacente a alfa? 3, porque el cateto opuesto mide 4. Escribimos 3. Y la hipotenusa es 5, entonces queda 3 quintos. Ya nos quedó 3 quintos. La S. Bien. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien.
Muy bien. Vamos con el siguiente. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. La tangente. La tangente de un ángulo mide tangente de alfa, en este caso 35 sobre 12. Pero tangente es igual cateto opuesto entre cateto adyacente. Quiere Ok, decir que el cateto opuesto será 35 y el adyacente 12, ¿verdad? sí, Acá 35 y acá 35. 12. Sí, Acá le ponemos X. Aplicamos vamos a ver. teorema de Pitágoras. X al cuadrado es igual a 35 al cuadrado más 12 al cuadrado. 35 al cuadrado, ¿cuánto es? A ver, son 1225. Y acá, X al cuadrado. Sumamos 1369. ¿No? Sí, Sacamos raíz cuadrada, creo que ese es. ¿Cuánto era? 37. Me parece que sí 7 era. sale. Ya está. Entonces ahora vamos a hallar la cosecante. Cosecante de alfa. Cosecante es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Cuánto es la Ujú, hipotenusa? X, 37. Y el cateto opuesto a alfa es 35. 35. Cosecante del mismo ángulo. 37. 35, 37 sobre 35, la D. Sí, ¿Comprendido? comprendido. Ya, muy bien. A ver, el de acá, no creo que lo hagamos. El de acá sí. Ya, pero eso lo hacemos en el siguiente, Ya, porque se va a cerrar ya. ya, A ver, o si lo intentamos, creo que sí lo hacemos en un minuto. claro. Acá ponemos X y acá X, ¿verdad? Porque miden igual acá. Sí, Como es un cuadrado, ¿cuánto mide acá? son Bueno, dos sumamos x los lados X. Como es un cuadrado, los lados miden igual. Ya está. Entonces acá será 2X. Nos piden hallar tangente de beta. Tangente es igual cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto opuesto a beta? mm, X. son x, Cateto adyacente, 2X. 10x. Simplifica X, te queda un Mm, medio.